En el Estado español, desde hace muchos años, no de la crisis, se vulnera, se viola flagrantemente, ¿no? De hecho, Naciones Unidas ya había denunciado al Estado español como uno de los estados donde más se estaba vulnerando el derecho a la vivienda. ¿Y por qué? Pues porque se ha dejado completamente en manos del mercado. Esto que quieren hacer ahora con la sanidad y con la educación, con la vivienda lo han hecho desde el principio, ¿vale? Entonces, el Estado se ha inhibido, ha dicho que esto no iba con ellos, que lo mejor era dejarlo en manos del mercado privado, que haciendo mucha vivienda habría mucha oferta y entonces bajarían los precios y todo el mundo podría acceder en buenas condiciones a la vivienda. Bueno, pues esto que es una de las cosas que más dicen, ¿no?, que caracterizan al neoliberalismo, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, dejar las cosas en manos del mercado porque eso es más eficaz que el Estado, etcétera, se ha demostrado totalmente falsa en muchas cosas, pero con la vivienda tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? La mercantilización de la vivienda, dejar la vivienda en manos del mercado privado, en el Estado español lo que ha producido es que se ha hecho más vivienda que en ningún otro país europeo en todos estos años pasados, pero esto no ha hecho que la vivienda fuera más accesible y más barata, sino todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué todo lo contrario? Porque, entre otras cosas, el precio de la vivienda no se ha fijado en base a valores objetivos, sino en base a la capacidad. Esto es el Santander, que me está boicoteando. Pues dejemos la vivienda en manos del mercado, que se haga mucha vivienda y entonces todo el mundo podrá acceder a una vivienda. Es mentira, ¿no? Porque el Estado español ha sido uno de los países donde más difícil ha sido acceder a la vivienda, donde más caro ha sido acceder a la vivienda. ¿Y eso por qué? Porque entre muchas otras cosas lo que se ha pasado es que se ha liberalizado el crédito. Entonces, durante muchos años los bancos han podido prestar todo el dinero que han querido a quien han querido en las condiciones que han querido, sin casi ningún control de la administración pública. Entonces, ¿qué pasa? Que el precio de la vivienda lo han acabado fijando las entidades financieras y lo han fijado en base a la capacidad de endeudamiento que teníamos cada uno de nosotros. Es decir, tú ibas al banco y te preguntaban, ¿tú cuánto cobras? Pues tú cobras 1.200 euros y hago una hipoteca a 40 años y puedes destinar un 60 o un 70% de tus ingresos, pues esa cantidad que puedes pagar mensualmente multiplicado por los 40 años, todo ese dinero que tú puedes pagar, eso es el precio de la vivienda. El máximo que tú puedes pagar es el precio de la vivienda. Entonces, por eso, aunque se hizo más vivienda que nunca, durante la burbuja inmobiliaria, en los años anteriores a la crisis, el precio de la vivienda no hacía más que subir, ¿no? Precisamente por esta especulación que se hacía con la vivienda. Bueno, aquí se podían comentar muchas otras cosas, se liberalizó también el alquiler, eso hizo que el alquiler no haya sido una buena alternativa a la hipoteca, ¿no? Durante muchos años hemos escuchado a la administración, la propia administración, no solo los bancos, que te decían que alquilar era tirar el dinero, que por el mismo precio de un alquiler podías tener una vivienda en propiedad, que la vivienda era un valor seguro y que nunca bajaría de precio. Pues esto, lo que lo hemos ido escuchando, lo decían los bancos, las inmobiliarias, los tertulianos, en las televisiones, la propia administración, y que además hacían unas políticas concretas que empujaban a la población a acceder a la vivienda a través de la hipoteca, es decir, pues por ejemplo, fiscalmente desgravaba la compra, no desgravaba el alquiler, o sea que la administración invitaba a la gente a hipotecarse, ¿no? Bueno, pues todo esto ha generado esta especulación con la vivienda, ha hecho que hubiera una expectativa de negocio enorme que no acababa nunca, ¿no? Que parecía que no iba a parar nunca, eso hacía que los precios subieran, se generó la burbuja inmobiliaria hasta que estalló todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en todos estos años, en el Estado español, el principal gasto de las familias es la vivienda. Por lo tanto, si estalla la crisis y hay un problema de paro o de pérdida, de disminución de ingresos, el primer problema que tienen las familias cuando bajan los ingresos es que no pueden pagar la vivienda. Y como la vivienda se ha accedido a través de una hipoteca, pues el problema es que no pueden pagar la hipoteca, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando no se puede pagar la hipoteca en el Estado español? Pues la gente que veníamos trabajando en temas del derecho a la vivienda y que impulsamos la plataforma de afectados por la hipoteca, preveíamos que habría un gran problema de desahucios, ¿no? Que si durante todos estos años había sido muy difícil acceder a la vivienda, pues con la crisis encima habría mucha gente que perdería su vivienda porque no podría pagar la hipoteca. Pero, oh cielos, estalló la crisis y descubrimos que la cosa era todavía muchísimo peor. Porque resulta que en el Estado español hay una legislación completamente anómala, que no existe en ningún otro país de nuestro alrededor y que nadie conocía cuando firmaron hipotecas y que no se informó en ningún momento a la gente, de que resulta que la vivienda no es suficiente para saldar la deuda. Y resulta que cuando una persona no puede pagar su hipoteca, la vivienda, que es garantía de ese préstamo, va a subasta. Pero si la subasta queda desierta, que es lo que pasa en la crisis actual en todos los casos, entonces resulta que el banco se puede adjudicar esa vivienda por un 50% del valor de tasación, que ahora el gobierno lo ha subido a un 60%, pero eso no cambia nada. Es decir, por ejemplo,
Si tú tenías un préstamo por 200.000 euros porque el banco te dijo que la vivienda valía 200.000 euros, ahora con la crisis el banco no tiene que asumir la responsabilidad de la tasación que hizo de la vivienda, se desentiende completamente, porque fue él quien dijo que valía 200.000 euros, pero nadie le exige ninguna responsabilidad de esa tasación, sino que la vivienda va a subasta. ¿Por qué valor? Por el valor de tasación, que podía ser 200.000 euros. Entonces se queda desierta, pues el banco se la queda por 100.000. Entonces a ti te sigue reclamando, tú pierdes la vivienda, pero te siguen reclamando 100.000 euros, más intereses de mora que son elevadísimos, más costas judiciales que son muy elevadas. Es decir, que puedes perder la casa y quedarte con una deuda igual a la hipoteca inicial, ¿vale? 180.000, 200.000 o incluso más. Hay miles y miles, o sea, ahora mismo, desde que estalló la crisis en el Estado español, ya han habido más de 300.000 ejecuciones hipotecarias. Pensar que una ejecución hipotecaria no afecta a una persona, sino que afecta a un núcleo familiar o a varios, porque también está el problema de los avalistas, ¿no? Que la mayor parte de las hipotecas han avalado los padres o otros familiares cercanos con su propia vivienda, con lo cual con una ejecución hipotecaria se pierden 2 hasta 3 viviendas y se quedan endeudadas muchas más personas, ¿no? Porque afecta a mucha gente, no afecta a una sola persona. Con lo cual estamos hablando de millones de personas afectadas que no solo se enfrentan al drama del paro, de la pérdida de ingresos, no solo se enfrentan al drama de poder perder su vivienda y quedarse en la calle en un país donde no hay vivienda pública donde realojar a esta gente, porque no se ha hecho durante todos estos años vivienda pública, como en cambio sí hay en otros países europeos. Entonces, el drama del paro, el drama de perder la vivienda y encima descubres una casa que nadie sabía y nadie te había informado, pues que te quedas con una deuda de por vida. ¿Y eso qué significa? Ser moroso de por vida significa que te pueden embargar las cuentas, una parte de la nómina, una herencia en el futuro, cualquier cosa a tu nombre, pero además que constas como moroso en todos los registros públicos. Entonces eso puede ser un problema para alquilar un piso, para encontrar trabajo, para muchísimos. O sea, vas a ser como un proscrito, ¿no? Te empujan a millones de personas a la exclusión social más radical, ¿no? Entonces, bueno, esto que tiene unas consecuencias, podéis imaginar, devastadoras, ¿no? Porque ya no es solo lo material, sino lo que significa para una familia que simplemente no quiso endeudarse para comprarse un yate o para irse de vacaciones a Honolulu, simplemente quiso acceder a una vivienda, que es una necesidad básica para todo el mundo. Pues esto, que era un proyecto normal, el formar una familia y tener un hogar, de repente se convierte en la peor de las pesadillas y que arruina la vida para siempre, la tuya y la de los tuyos, ¿no? Entonces, claro, esto genera frustración, sentimientos de culpabilidad, humillación, bueno, vergüenza, etcétera, ¿no? O sea, la gente, hay gente que cuando descubre todo esto se le cae literalmente el mundo. Entonces, frente a esto, ahora intenta llegar a la parte más positiva, esto que he explicado es tremendo, ¿no? Pero frente a esto, por suerte, la gente no se ha resignado, sino que además de indignarse, pues se genera una experiencia de autoorganización ciudadana, que es la plataforma Sin Pasar la Hipoteca, que lo hace en febrero de 2009, y que básicamente identificamos, después de lo que os he contado, podéis imaginaros cuáles son los objetivos principales de esta plataforma. Por un lado es cambiar la ley para que con la entrega de la vivienda se liquide la deuda, ¿no? Porque entendemos que es lo justo, que si el banco dijo que aquello valía 200.000, pues ahora, si la deuda es de 200.000, se liquide la deuda si se queda la vivienda. Eso se conoce como dación en pago. Y que de esta manera la familia tenga una segunda oportunidad, que es algo que existe en toda Europa. En toda Europa hay alguna fórmula mediante la cual la gente tiene una segunda oportunidad para volver a empezar. En el Estado español las empresas sí tienen una segunda oportunidad porque tienen un procedimiento concursal para liquidar sus deudas con el patrimonio disponible, que les condonen una buena parte de esas deudas si hace falta y volver a empezar. Entonces, paradójicamente, las inmobiliarias, por ejemplo, que han podido ser muchísimo más irresponsables que las familias y que han hecho muchísima más especulación con la vivienda que la que puede haber hecho una familia, estas sí que pueden volver a empezar, pero las familias, que son la parte más vulnerable de todas, estas tienen que acarrear con la responsabilidad de toda la crisis de por vida, ¿no? Son las únicas a quienes se les está haciendo pagar, a los más débiles, a los más vulnerables de todo este proceso, ¿no? Entonces, la dación en pago es una de las reivindicaciones básicas, pero no es suficiente, porque claramente no es ninguna solución que la familia se quede en la calle cuando no hay un parque público donde realojar a las familias. Y además es completamente injusto e intolerable que las entidades financieras responsables de la crisis y que están haciendo un negocio redondo con las ejecuciones hipotecarias, encima se queden con estos pisos, los dejen vacíos, esperando a volver a especular con ellos cuando se reactive el mercado. Y entonces, que estas entidades responsables de la crisis, que encima han recibido miles de millones de euros de ayudas públicas, de nuestro dinero, de nuestros impuestos, para ser rescatadas sin ninguna contrapartida, encima se queden con estos pisos vacíos y dejen a las familias en la calle, ¿no? Entonces, esto nos parece completamente inaceptable y por eso tenemos la otra gran campaña, que es la de Stop Desahucios. Exigimos la moratoria de los desahucios
y que el parque hipotecado se reconvierta en un parque en alquiler social, de manera que las personas puedan dejar de ser propietarias, pero no se queden en la calle, sino que paguen un alquiler que no supera el 30% de sus ingresos, ¿no? Esos son como los objetivos principales. Entonces, para hacer esto, pues, hacemos todo tipo de cosas. De las muchas, os quiero destacar que el 25 va a haber una manifestación en todo el Estado. En Barcelona va a ser el 25 de septiembre a las 6 de la tarde en Plaza Cataluña, y que para nosotros es muy importante que todo el mundo se haga suya esta manifestación y que seamos muchísima gente ese día. Pero además de manifestaciones, evidentemente, pues también acompañamos a las familias en el día a día y buscamos también soluciones para el día a día, ¿no? Entonces, por eso hemos lanzado también, mientras estamos haciendo presión para cambiar las leyes, tenemos también que buscar soluciones para el aquí y ahora, porque las familias tienen el problema aquí y ahora. Y por eso hemos hecho la campaña Stop Desahucios, que hasta ahora básicamente ha consistido en que intentamos hacer todo lo posible para retrasar los desahucios, hablando con servicios sociales, con los juzgados, etcétera. Pero cuando todo eso fracasa porque la administración ha claudicado frente a las entidades financieras y no se atreve a intervenir y a poner límites a los bancos, pues cuando todo eso no sirve para nada y llega la fecha del desahucio, lo que hacemos es convocar una concentración ciudadana, pacífica pero contundente, que nos situamos frente a la puerta y cuando llega la comisión judicial le decimos, miren, aquí se están vulnerando derechos fundamentales y pensamos que es nuestra obligación, no solo nuestro derecho, sino nuestra obligación, desobedecer a leyes injustas para conseguir cambiarlas, porque durante toda la historia ha sido así, ¿no? Los derechos nunca han sido un regalo de los poderosos ni de los privilegiados, sino que siempre han sido conquistas de aquellos a quienes se les estaba vulnerando el derecho. O sea, el derecho a la huelga, por ejemplo, se ha hecho haciendo huelgas ilegales, hasta que finalmente reconocieron el derecho a la huelga, ¿no? Y acabaron con la esclavitud, el voto de las mujeres. O sea, todos los derechos históricamente han sido conquistas que se han tenido que arrancar a aquellos que tenían privilegios, ¿no? Entonces, aquí también, frente a leyes injustas, entendemos que tenemos que desobedecerlas para forzar el cambio de esas leyes, ¿no? Entonces, pues de forma pacífica pero contundente nos ponemos delante de la vivienda y cuando llega la comisión judicial le explicamos que estamos allí para defender los derechos fundamentales de esa familia, que nos parece totalmente injusto que ese banco se quede con esa vivienda y siga reclamando la deuda y que por lo tanto no les vamos a dejar pasar, no les vamos a dejar hacer efectivo el desahucio. De esa manera, en todo el Estado hemos parado ya unos 60 desahucios con la movilización ciudadana. Hay que decir que esto nació en Cataluña, que es la comunidad autónoma más afectada de todo el Estado, pero que rápidamente se ha extendido, sobre todo gracias al 15M, ¿no? Que eso ha multiplicado y ha defendido muchísimo las convocatorias de estos desahucios. Estamos muy contentos porque muchísima más gente se ha movilizado para parar los desahucios y se han generado muchas plataformas de afectados por la hipoteca locales. Y entonces ahí estamos en esa pelea, ¿no? Haciendo toda la presión para cambiar las leyes, pero al mismo tiempo buscando soluciones reales para las familias aquí y ahora. También es verdad que en la lucha esta contra los desahucios, no hay que engañarse, han visto la fuerza de la organización ciudadana de que realmente se estaba gestando algo, que estaba consiguiendo cosas y los bancos se han puesto nerviosos y lo han manifestado incluso en declaraciones públicas a la prensa y entonces ha empezado a haber pues tácticas judiciales para intentar evitar las concentraciones, por ejemplo no poniendo una fecha concreta sino poniendo una semana entera. Entonces ahora estamos en un proceso de buscar nuevas estrategias para hacer frente a esto, ¿no? En esta línea de las nuevas estrategias, la última campaña que la sacamos la semana pasada la hemos titulado irónicamente Obra Social La Paz, que es una obra realmente social, no como la de los bancos y cajas, y que consiste en que cuando se agotan todas las vías judiciales y administrativas y cuando intentamos parar un desalojo pero no lo conseguimos, porque viene la policía o porque el juzgado nos lo impide, bueno, pues hacemos una recuperación ciudadana de la vivienda. Una vez que la entidad financiera cambia la cerradura y se queda vacía, pues nosotros vamos allí, liberamos la vivienda y dejamos que la familia, que además es una familia que está pagando por esa vivienda, nos parece lógico que si la está pagando pueda vivir en ella, ¿no? Parece bastante de sentido común. Entonces, esto lo inauguramos la semana pasada con una familia que ya en Moncada y Reixac, que ya está viviendo de nuevo, había sido expulsada, pero está viviendo de nuevo en su vivienda sin ningún problema y muy felices. Y bueno, no es una solución definitiva, pero es una solución que puede durar bastantes meses y que sirve una vez más para visibilizar esta violencia tremenda que supone que esa administración, ese Estado que está diciendo que no hay recursos para la salud, que no hay recursos para la educación, en cambio está poniendo todos los recursos al servicio de las entidades financieras para echar y para dejar en la calle a las familias más vulnerables. Le pone toda la policía, los juzgados, las leyes, ¿no? Todo está al servicio de los bancos para hacer la vida imposible a las personas que tienen más dificultades. Entonces, frente a una injusticia tan flagrante, insistimos en que pensamos que no solo es un derecho, sino un deber de la ciudadanía movilizarse y estamos seguros de que esta guerra la podemos ganar. Entonces, nos invitamos a sumaros a la campaña de estos desahucios y a
y a la lucha contra la injusticia hipotecaria y en general, por supuesto, también a la injusticia de la vivienda. Nosotros empezamos con las hipotecas, pero ahora por suerte con el 15M también se ha extendido la lucha al tema de los desahucios por el alquiler, ¿no? Pensamos que cuando el impago se produce no porque la gente tenga mala fe, sino porque realmente no puede pagar, porque tiene una dificultad económica, hay que evitar el desahucio y hay que buscar siempre una solución alternativa, ¿no? Y si hace falta, pues con la ayuda de la administración o expropiando temporalmente los pisos vacíos de los grandes propietarios, hay que buscar fórmulas, pero lo que no puede ser es que seamos el país de Europa con más vivienda vacía al mismo tiempo que más personas tienen dificultades para acceder a una vivienda. Eso no es aceptable. No estamos hablando de que no haya viviendas suficientes, no hay un bien escaso, hay una sobreabundancia, porque tenemos más vivienda que en ningún otro país, por tanto hay una sobreabundancia del bien, lo que pasa es que está en unas pocas manos que pretenden especular con él, ¿no? En cambio nosotros vamos a batallar para que las viviendas cumplan su función social y sirvan para vivir en ellas, que para eso están pensadas. Y ya está, bueno, lo dejo aquí y seguimos hablando. Gracias. Bueno, pues también quería pedir ante todo disculpas porque estamos en este sitio donde a veces la música se hace un poco incómoda, pero bueno, es el precio que tenemos que pagar para que también sea más fácil llegar a nosotros y que la gente se una. Bueno, pues abrimos ahora un turno de palabras, bueno, de preguntas, comentarios. Si queréis lo hacemos de 3 en 3, 3 personas, después contesta Ada y así mejor para no andar moviendo el micro. ¿Tú tienes una? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo quería plantear que aparte de lo que has dicho, y veo que está bastante estudiado y muy bien, resulta de que dentro del mercado, cuando se habla del mercado, se habla de una cosa que parece ser que solo exclusivamente va para los poderosos, para los especuladores, nunca va para los propietarios o el que quiere ser propietario de una vivienda, y resulta que cuando pide un préstamo, cuidado, que se denomina hipotecario, pero en realidad es un préstamo personal, porque resulta que el 100% de la vivienda, el 100% del coste, te lo dan para que lo pagues, y un poquito más para que te compres los muebles en el IKEA, o etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que al sobrepasar del 100% de esa vivienda, resulta que se convierte en préstamo personal. Y es ahí donde cuando tú, en teoría, tendrías que decir que entregando la vivienda se ha acabado el problema, te dicen, hey señor, entregando la vivienda se ha acabado el problema, pero ese préstamo personal se le incrementa todo lo que a ellos les dé la real gana para que siga esta forma hipotecaria de la familia y el entorno, de los señores que han avalado, etcétera, etcétera. Quiero decir que no solo tenemos que ir contra eso, sino la especulación del mercado. Especulación desde el propio Estado, porque resulta de que a mí, yo compré mi vivienda hace muchos años, la tengo, y siempre ha ido subiendo, ¿vale? Pero cuando llega el mercado y se estanca y va a la baja, mi vivienda no va a la baja. Yo los impuestos los tengo con el mismo porcentaje que el año pasado y me vienen los mismos impuestos que el año pasado. Cosa que si el mercado está más bajo, el precio de la vivienda mía, la habitual, tendría que también haber bajado, ¿no? El coste social por esos impuestos sigue subiendo. Esa es la pregunta, ¿vale? Gracias. Este señor de azul, si queréis venir a hacer la pregunta. Bueno, no sé si es una pregunta, me parece que hay una parte que sí. Yo hay sitúo esto en un asunto, y es que yo creo que ahora estamos en un proceso o en un momento de toda la lucha esta en que estamos todos como preguntándonos, aparte de hacer manifestaciones, hojas, vídeos, ¿qué otra cosa podemos hacer, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que hay un éxito enorme de movimiento, de público que se mueve, de gente que nos movemos en muchos sitios, pero un fracaso total en cuanto a conseguir nada. Entonces, yo creo que estamos en un momento como diciendo, a ver, ¿cómo pasamos a una segunda fase? Entonces, en la segunda fase, que es donde yo me situaría, una de las cosas que me parece es que
se visibiliza muy poco quién son las entidades. Es decir, por ejemplo, cuando habla el gobierno dice los mercados están nerviosos, vamos a tranquilizar a los mercados no sé qué. Pues los mercados son esa especie de iglesias que tenemos en todos los barrios y además un montón. Es decir, hay de todo tipo. Y entonces cuando hay un desahucio, yo noto que se habla poco de la entidad y eso le fastidia mucho. Es decir, cuando se dice la Cucha va a echar a estos vecinos o la Caixa va a echar a estos vecinos, el Santander va a hacer este desahucio, eso es un poquito entrar en la segunda fase de hacer un poquito de daño. O sea, es indignante pero vergonzoso y asqueroso pasearte por el barrio y ver como todas las entidades bancarias, cajas y bancos, es decir, el mercado o una buena parte del mercado, de los culpables, de los que nos están haciendo daño por todos lados, no solo con las hipotecas, pues se está viendo allí, consigue tu casa por 14 euros al día, acércate, parlenme, Vina, no sé qué, la niña, la vida te da sorpresas, pero nosotros no, se están riendo de nosotros de una manera. Entonces la cosa que me parece que se visibiliza muy poco las entidades concretas. Y claro, digo en esa segunda fase porque hasta ahora se habían parado unos cuantos, bastantes de desahucios, ¿no? Pero me exige la pregunta y si no me retiran, se me cae el micro. Es que no, pues la pregunta, no, por eso digo que no es una pregunta, es una observación, miro de terminar rápido. Dentro de la segunda fase, digo, resulta de que se han parado desahucios, pero como no son idiotas porque son muy listos, pues pasa eso, ¿no? Que lo ponen sin día fijo, con lo cual te pueden venir en cualquier momento, que te vienen 20 furgonas de la policía, entonces desalojan de todas formas. Entonces, dentro de la segunda fase, yo digo, igual había que pensar alguna cosa a esa gente que nos hace tanto bien, hacerle algún mal. Y a lo mejor había que visitar a esas iglesias que tenemos en todos los barrios. Bueno, ya está. Puede disfrutar esa persona cuando lo debería ser licenciado y no lo hace. Empiezo por el final y voy para atrás. La pregunta es muy concreta. Cuando se paraliza un desahucio, normalmente se logra posponerlo. Entonces depende del juzgado que vuelva a poner una fecha, puede ponerlo al cabo de un mes, pero a veces lo pone al cabo de 3. Hay desahucios, pero hemos parado ya 4 veces el mismo desahucio, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Cucha de Moncada y Reixac de la semana pasada, desahuciaron la semana pasada, pero era la cuarta vez que lo intentaban. En 3 ocasiones anteriores lo habíamos parado y había empezado en marzo. Pues desde marzo hasta septiembre habíamos logrado irlo parando, pero esta vez en septiembre intervino la policía, se saltaron la hora judicial y finalmente lo hicieron. Pero bueno, luego lo hemos conseguido otra vez por otra vía, ¿no? Porque lo hemos vuelto a abrir y nos lo hemos quedado. Sobre el tema de las entidades financieras, totalmente de acuerdo. Antes no he entrado en el detalle, pero de todas las cosas que nosotros hacemos, tenemos, de hecho, una de las primeras acciones y campañas que empezó la plataforma son unos adhesivos que no tengo aquí porque ahora tenemos poquitos, pero que son unas pegatinas que pone: este banco engaña, estafa y echa a la gente de su casa, que son verdes y se ven mucho, y las hicimos pensando precisamente para que se engancharan y se empapelaran todas las entidades financieras. Hay varios vídeos que hemos hecho para animar a la gente a hacerse copias de estas pegatinas y utilizarlas para señalar a los bancos. Nosotros hemos hecho ya bastantes acciones de ir a señalar bancos y cajas con estas pegatinas, porque efectivamente tenemos claro que a los bancos, de las pocas cosas que les molestan, porque se sienten con mucha impunidad y muy protegidos, y con razón, porque efectivamente el gobierno está bastante a su servicio, de las pocas cosas que les molestan es el tema de la imagen pública. Entonces hemos hecho acciones de ir todos, pues antes de llegar cuando se llega al proceso judicial, sobre todo pues cuando tiene más sentido, ¿no? Al principio de cuando la familia está intentando negociar una salida, hemos ido a intentar presionar. Y lo que pasa es que, bueno, muchas veces utilizan su arrogancia, cierran la oficina, pero también sirve para que toda la gente que iba como cliente de repente se dé cuenta de que está pasando algo grande, informamos a la gente
que sepas que esta oficina está echando una vecina tuya, etcétera, ¿no? Entonces eso lo hemos hecho, y en algunos casos también ha dado resultados para que se lo pensaran dos veces y al final le ofrecieran una alternativa a la familia. Eso, por ejemplo, ha pasado en más de una ocasión. Uno de los casos, por ejemplo, más bonitos últimamente ha sido en Tarrasa, y se dieron todas las circunstancias de una familia que creo que era Bankia, que la quería echar, porque le hizo la vida imposible. Además, las entidades financieras que durante la burbuja inmobiliaria te dan alfombras rojas y te trataban como si fuera su hermano y te invitaban a café y no te preocupes que no habrá ningún problema, nosotros siempre estaremos aquí para ayudarte y tal y cual, ahora todos son insultos, amenazas, chantaje, realmente actitudes de acoso, ¿no? De llamadas telefónicas a cualquier hora, en domingo, diciéndole al niño pequeño que sepas que tu padre es un moroso y lo vamos a detener y lo vamos a llevar a la cárcel. O sea, cosas realmente horribles, ¿no? Realmente que estas veces sí que deberían ser delito y deberían ir a la cárcel por lo que están haciendo, ¿no? Entonces, frente a eso, bueno, pues en un caso de Tarrasa donde habían tratado así con arrogancia a una familia, no le ofrecían ninguna salida. Encima, además, le pusieron desde el juzgado una fecha abierta y dijeron que podían desalojar a la familia durante toda una semana. Bueno, pues frente a eso, en Tarrasa se movieron todos, indignados, plataforma, todo el mundo, y montaron una acampada. Y al segundo día de la acampada y de estar denunciando la actitud de Bankia y tal, finalmente Bankia prefirió darle la vivienda en alquiler a la familia y se consiguió ganar, ¿no? Entonces ahí en ese caso ganamos tanto el tema judicial como el tema del banco, que finalmente tuvo que ceder la vivienda. Y lo de las entidades, nosotros intentamos siempre denunciar a la entidad. Otra cosa es que los medios de comunicación recojan. O sea, un obstáculo clarísimo que nos hemos encontrado es que incluso muchos periodistas de buena fe que te dicen yo quiero explicar esta historia, pero lo único que no me permite mi periódico o mi redactor jefe de la televisión es que salga la imagen del banco o el nombre del banco, porque son todos los principales anunciantes de los medios de comunicación. Con lo cual, incluso aunque el periodista muchas veces querría hacerlo, hay una consigna muy clara de que en los medios de comunicación en general no se pueden decir los nombres de las entidades financieras, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que sí podríamos reforzar es nosotros en la comunicación alternativa que hacemos con nuestros vídeos y la web, etcétera, poner más énfasis ahí, ¿no? Pero intentamos decirlo siempre que podemos. Y desde luego, lo que también quiero decir es, muchas veces se piensa, como últimamente ha salido bastante la campaña Stop Desahucios y tal, y la gente se piensa que somos una gran organización, y no, o sea, somos ciudadanos y ciudadanas normales que sin ningún tipo de infraestructura, de ningún tipo, nos hemos autoorganizado y llegamos a donde podemos, pero cuanto más gente solidaria se sume y tal, más acciones se podrán hacer y por ejemplo, que los barrios se organicen para denunciar a las entidades que en cada barrio están haciendo daño a sus vecinos, eso es fundamental. O sea, que desde aquí animar a que desde los barrios y concretamente desde el Hospitalet haya organización, ¿no?, para visibilizar a las entidades financieras en el propio territorio. Ahí sobre la primera, el tema de los préstamos personales, bueno, simplemente comentar que efectivamente los bancos, o sea, nunca tienen suficiente, que incluso ahora, con el problema de las ejecuciones hipotecarias, cuando la gente no puede pagar, las únicas soluciones que prestan, que ofrecen, son falsas soluciones que significan aumentar más la deuda a través de préstamos personales, de refinanciaciones, que significan, pues eso, acabar pagando muchos más intereses. O sea, su objetivo siempre es ganar más y más, y les da igual si la familia tiene que dejar de comer, si se prostituye o si incluso se suicida, ¿no? Eso les da igual. Su objetivo siempre es ganar más, ¿no? Y nos estamos encontrando con auténticas aberraciones. Lo fuerte también es que, o sea, las entidades financieras evidentemente hay que criticarlas, hay que ponerlas en su sitio, pero no deja de ser empresas privadas que buscan hacer el máximo de beneficios para repartirlo entre sus accionistas. Lo que a mí me parece el colmo de los escándalos es que lo que se supone que es la administración pública y el Estado, que se supone que tiene que velar por el interés general y tiene que hacer leyes que sobre todo protejan a los más vulnerables, en cambio esté poniendo todo su aparato al servicio de estas entidades financieras, ¿no? A mí esto quizás es lo que más me escandaliza de todo. Bueno, yo quería hacer 3 preguntas rápidas. Cuando hablas de la obra social de La Paz, cuando se ha vuelto a ocupar, o bueno, ha vuelto a su casa, la recuperación de la vivienda de la familia de Moncada, ¿el procedimiento pasa a ser un procedimiento por ocupación o todavía el procedimiento es el anterior por el cual le querían desalojar, lo querían desahuciar? No sé si hay un cambio porque hemos estado mirando y no sabemos bien por dónde va la cosa. A nivel local,
los ayuntamientos, qué competencias pueden tener para luchar, por ejemplo, contra los pisos vacíos. Aquí en Hospitalet hay 14.000 viviendas vacías. El ayuntamiento, ¿qué puede hacer? ¿Puede aumentar el IBI? ¿O puede declarar una ciudad libre de desahucio? ¿Puede hacer algo de eso? Y luego, la plataforma, respecto a... Aquí en Hospitalet tenemos edificios que están de arriba abajo vacíos y que son propiedad de entidades financieras. Aquí la plataforma, ¿cuál es bueno, un poco qué visión tiene sobre esto? ¿Apoyaría que las familias que han sido desalojadas o que han sido desahuciados, hay alguna experiencia de un grupo de familias que, no sé, que se hayan organizado y que hayan tirado adelante una recuperación de un espacio de ese tipo? ¿Alguna pregunta más? Estem parlant de la banca com a entitats privades, però les caixes d'estalvis jo pensava que eren entitats sense ànimo de lucre. ¿Se ha oído esto? Vale. Bueno, pues si no hay nadie más, yo tengo una pregunta que tiene que ver con las cláusulas de los contratos de las hipotecas. Que, bueno, tengo entendido que cuando una persona hace un contrato con otra entidad y las cláusulas son abusivas, esto es ilegal y es denunciable, ¿no? Entonces la pregunta es si existe también la posibilidad, si se ha hecho, si se hace ir por la vía legal de denunciar al banco, porque, bueno, casi todas las hipotecas son contratos abusivos. Muchas cosas, es otra vez por el final. Sobre las cláusulas abusivas, el tema es que desde luego para mí hay muchísimas cláusulas abusivas e incluso yo diría que todos los contratos hipotecarios de los últimos años han sido todos ellos abusivos. O sea, yo creo que se puede hablar de un fraude, de una estafa generalizada, ¿no? Porque esos son contratos que se han hecho con engaño, con falta de información, donde son contratos de agresión, donde una de las partes pone todas las condiciones y tú aceptas o no aceptas, pero no puedes discutirle nada, ¿no? Y la parte que decide las condiciones es la parte fuerte, la parte que tiene toda la información, tiene el conocimiento de los mercados internacionales, abogados, economistas, etcétera, ¿no? Con lo cual hay un desequilibrio de las partes total. Sin embargo, legalmente ese contrato tiene amparo en una legislación civil que considera que es un contrato entre privados que libremente han decidido y han estado de acuerdo en firmar eso. Entonces, digamos que el Estado hasta ahora se ha abstenido de proteger a la parte vulnerable de ese contrato con la excusa formal de que tú firmaste. Y si tú firmaste es que tú estabas de acuerdo con todo lo que dice ahí, ¿no? Claro, ese contrato, no sé si habéis visto el contrato hipotecario, pero es completamente incomprensible. Está hecho en un lenguaje precisamente para que nadie entienda nada y a menos que seas notario, estés licenciado en Derecho, o sea, es realmente difícil entender un contrato hipotecario. Los notarios tampoco han hecho la función que se supone que tienen que hacer de que tú sepas lo que estás firmando. Entonces, dentro de eso es verdad, hay cláusulas especialmente abusivas, por ejemplo, el tema de los tipos de interés, ¿no? De que haya un techo, un suelo. Lo que pasa es que con el volumen de problema que estamos hablando aquí, yo creo que no es lo más relevante, porque realmente la mayor parte de las familias el problema que tienen no es la cláusula abusiva, es que no pueden pagar la hipoteca porque están en el paro o porque les ha subido muchísimo el tipo de interés. Entonces, claro, hay cláusulas abusivas que hacen más grave el problema, pero el problema de fondo, sobre todo, es el tema de poder perder la vivienda por no poder pagar la hipoteca. Entonces nosotros por eso nos centramos en eso. Para temas más técnicos, de cláusulas específicas, de temas más detallistas, existen ya las asociaciones de consumidores que tradicionalmente, cuando ven que ha habido una mala práctica concreta que se ha repetido, pues ellos sí que pueden hacer causas judiciales específicas, ¿no? Para intentar pues impugnar una cláusula determinada. Pero eso es como un tecnicismo en el que nosotros no entramos porque entendemos que el problema de fondo es el que nos pertoca a nosotros, ¿no? Sobre el tema de les caixes, pues, s'ha demostrat que no, i a més ara ja les han bancaritzat, o sigui que si hi havia algun dubte ja ens l'han tret perquè les han convertit en bancs de totes, o sigui que ja ha quedat fora de dubte de que i a més ho hem comprovat, en el comportament les caixes han sigut igual que els bancs i han tingut exactament el mateix comportament, arrogant, estafador, insensible, tot. O sigui, no faria cap diferència entre caixes i bancs en aquesta matèria. I aleshores, sobre la pregunta anterior, que eren 3, a veure si me'n recordo, el tipus de procediment.
Habían pedido en castellano. El tipo de proceso, en principio, es un proceso nuevo, porque nosotros hemos estado consultando con bastantes abogados y juristas con experiencia en el tema y todos tenían muy claro que es un procedimiento nuevo, que aquella orden se ejecutó, la anterior, y por lo tanto eso queda resuelto, y si luego pasa otra cosa se tiene que empezar un procedimiento nuevo, ¿no? Y por lo tanto ahí será luego ya la propiedad, la entidad financiera, la que decida si quiere ir por lo penal, por lo civil, puede ir por las dos vías, pero en cualquier caso ya empieza un procedimiento nuevo, con lo cual en principio unos cuantos meses eso tendría que durar, y en cualquier caso tiene que haber notificaciones para posibles fechas de desalojos. No podrían llegar por sorpresa, que es lo que nos podía preocupar más, ¿no? Nosotros nos preocupaba que si fuera dentro del procedimiento anterior, que ejecutando una orden ya dada no hubieran avisos de un desalojo, ¿no? En cambio tendríamos bastante seguridad sobre que, ahora bien, también la creatividad que puedan poner en la interpretación de las leyes cuando es a favor de los bancos se han demostrado siempre muy creativos. Entonces, hasta que también no acumulemos un poco de experiencia, yo creo que tampoco lo vamos a tener del todo claro, ¿no? Pero en principio tenemos bastante claro que tendría que ir así. Luego, la segunda era qué pueden hacer los ayuntamientos. Pueden hacer muchísimo más de lo que están haciendo, por supuesto. Hay un tema, ¿no?, que los ayuntamientos, pero toda la administración, la autonómica en general, siempre tienen excusas, ¿no? La excusa más habitual, hay dos, las más habituales últimamente son dos. Una es no tenemos recursos, nos gustaría dar más ayudas, pero es que no hay dinero. La otra es no tenemos competencias, porque el tema hipotecario es un tema estatal, porque las entidades financieras nosotros no tenemos ninguna capacidad de obligarlas a nada, etcétera, etcétera. Bueno, lo de que no tienen competencias es porque no quieren, porque, por ejemplo, hay dos ejemplos que siempre pongo, que sin que sean la solución a todos los males, pero sí que demuestran que cuando hay voluntad política de hacer algo, ¿no?, se puede hacer algo. O sea, es cuestión de querer hacerlo, básicamente, ¿no? Pues, por ejemplo, en Francia hay ciudades que se han declarado, como se decía antes, libres de desalojos a través de una ordenanza, y no tenían, en Francia no hay una competencia para los ayuntamientos para que se declaren libres de desalojos, pero hay ciudades como las de Bobigny que han dicho, delante de una vulneración de derechos tan grave como es que familias se queden en la calle al mismo tiempo que pisos se quedan vacíos, considero que yo, ayuntamiento, tengo que velar por mis ciudadanos, tengo que velar por los derechos fundamentales y tengo que velar también por la paz social y por la tranquilidad y la convivencia, y para garantizar estos valores yo tengo que paralizar los desalojos. Entonces yo prohíbo los desalojos por motivos económicos en mi ciudad y obligo a cualquier particular que tenga un problema con un inquilino o con una persona hipotecada que no pueda pagar, que venga, antes de poder ir a cualquier vía judicial, le obligo a que venga al ayuntamiento, y en el ayuntamiento hay una comisión que media e intenta buscar soluciones alternativas. Las soluciones alternativas pueden ser de mucho tipo, puede ser renegociar la cuota durante un tiempo, puede ser que el ayuntamiento dé una ayuda temporal o que avale la suspensión de ese pago durante un tiempo si es que tiene capacidad el propietario de soportar eso. O sea, pueden haber múltiples fórmulas muy creativas, ¿no? En cualquier caso, se prohíbe de entrada los desalojos y luego ya buscaremos otra solución, ¿no? Eso, por ejemplo, en Francia. O en Roma hay un regidor de un distrito importante además, que también tenía el problema de muchas familias con necesidades económicas desahuciadas, y por otro lado centenares de pisos vacíos en su distrito que incumplían su función social y que eran de grandes propietarios que los tenían vacíos para especular con ellos, ¿no? Entonces, frente a eso, el regidor de Roma, que no tenía ninguna competencia tampoco para hacer eso, dijo: la emergencia habitacional que se produce en mi distrito es comparable a la emergencia de un desastre natural, como podría ser un terremoto, un tsunami o lo que sea, ¿no? Cuando hay un desastre natural, cualquier autoridad pública tiene facultad de intervenir inmediatamente sin hacer toda la burocracia habitual, porque hay que dar respuesta a un problema urgente, ¿no? Entonces dice, como la emergencia habitacional es igual que una emergencia como un terremoto, hago una ordenanza y expropio estos pisos vacíos y recoloco a estas familias en estos pisos. Les cobro un alquiler social y se lo entrego al propietario. Si el propietario no lo quiere recoger, es su problema, pero yo doy respuesta a una situación de emergencia ante la que estoy obligado como institución a intervenir, ¿no? Bueno, estos serían ejemplos de creatividad en el buen sentido de la palabra, ¿no?, en lugar del malo como utilizan actualmente la justicia. Y aparte de eso se pueden hacer muchas cosas que nos están haciendo ahora. De entrada tendría que haber un censo de pisos vacíos, tendría que haber una información detallada de las familias que están en situación de procedimiento de ejecución, porque ahora mismo los datos del Poder Judicial solo dan datos por provincias, no los dan por municipios ni por barrios. Entonces hay que exigir al Poder Judicial que dé los datos por ciudades y por barrios, porque es muy importante conocer la realidad para saber que hay que intervenir, ¿no?
Entonces hay desde cosas pequeñas a cosas grandes. Otra cosa, por ejemplo, tonta pero importantísima que puede hacer un ayuntamiento es darle consigna a servicios sociales de que en lugar de ayudar a desahuciar a las familias, ayude a las familias, ¿no? Porque una de las cosas que pasa es que servicios sociales no tiene recursos para dar respuesta al problema principal de las familias, que es el tema de la vivienda, porque no tiene viviendas públicas donde realojarlas. Entonces, ¿qué pasa? Que no puede paralizar el desahucio, no puede realojar a las familias, pero cuando llega una orden de desahucio tienen la consigna, no por los trabajadores, que hay gente muy buena trabajando en servicios sociales y muy sensible, pero tienen la consigna en general de que por la protección del menor lo que no se puede hacer es dejar a un menor en la calle. Entonces llega la familia con la angustia de perder la vivienda y le amenazan con quitarle la custodia de los hijos el día del desahucio. El colmo de los colmos. Pierdes el trabajo, pierdes la vivienda, te quedas con una deuda de por vida, vas a servicios sociales, te dicen que no te pueden ayudar, pero que te van a quitar los hijos. Yo de verdad que no entiendo cómo hay gente que empezaba a pegar tiros, porque es verdad que es para liar la gorda, ¿no? En cualquier caso, esperemos que busquemos una solución colectiva más constructiva que pegar tiros, ¿no? Pero desde luego yo creo que nos vamos a tener que poner contundentes porque es totalmente intolerable, ¿no? Los servicios sociales, se le puede decir a los ayuntamientos que en lugar de amenazar con quitar la custodia de los hijos, pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, si servicios sociales hacen una carta al juzgado diciendo que están buscando una solución para esa familia, pero que de momento todavía no la tienen, que les den unos meses más para encontrar un realojo, normalmente eso consigue que el juzgado, como mínimo una vez, suspenda el desahucio y lo posponga durante el periodo que le solicita servicios sociales. Pues bueno, no es una solución definitiva, pero ganamos tiempo para esa familia y eso no es ninguna tontería, ¿no? Entonces, desde cosas pequeñas hasta cosas grandes pueden hacer muchísimo más de lo que están haciendo. Pero bueno, ya no para alargarme más. Y la tercera, ¿cuál era? No. Nosotros de alguna manera hemos llegado a esto de la obra social que os he explicado antes, ¿no? Que inauguramos con el caso ese de Moncada y Reixac, donde recuperamos la vivienda la semana pasada. Hemos empezado más ahora porque hemos hecho todo lo que hemos podido por la vía judicial, por la vía administrativa, hemos parado los desahucios y ya cuando todo esto ha fracasado nos hemos encontrado que la única alternativa era volver a recuperar esa vivienda para la familia. Entonces esto está empezando ahora, entonces no tenemos más experiencias que esta que he contado. En Sevilla también hace poco, en verano, hubo todo un pueblo que todo el vecindario, como intentaron parar un desahucio, pero intervino la Guardia Civil y no lo pudieron parar. Entonces todo el vecindario, en plan Fuente Ovejuna, una vez después de que se había hecho el desahucio, abrieron la vivienda y metieron a la familia dentro, ¿no? Y de momento creo que siguen ahí también. Entonces de momento tenemos esas pequeñas experiencias, pero hay muchísima más gente que está hablando de que también está dispuesta a hacerlo y que, bueno, que antes que quedarte en la calle, evidentemente, ¿no? Como vas a quedarte en la calle y viendo esos pisos vacíos en manos de las entidades financieras. Entonces esto solo ha hecho que empezar y desde luego va a ser importante, una cosa que sí que creo que es importante y que todos estemos en contacto en esto, es que si se detectan pisos fruto de ejecución hipotecaria vacíos y edificios enteros en manos de entidades financieras, que los señalicemos, que los visibilicemos, porque a lo mejor tú o yo no podremos entrar ahí, pero otra familia sí. Por lo tanto, que esa información la empezamos a colectivizar, ¿no? Y eso puede ser una ayuda que nos demos entre todos, que puede ser importante. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, yo porque se queda escapando una cosa que a lo mejor no la puedo dar yo, ¿vale? Mira, bueno, buenas tardes a todos. Ada, una pregunta, solamente quisiera saber cómo va el procedimiento ahora de la ILP. Si nos puede dar alguna explicación, porque me parece que no sé si está bloqueado o sea, hay vías de poder entrar a un debate. Solamente eso. Vale, para quien no lo sepa, ILP quiere decir Iniciativa Legislativa Popular. Entonces, en la democracia tan digamos, tan poco profunda que tenemos en el Estado español, por utilizar un eufemismo, que hay muy pocos mecanismos de participación. De los pocos que existen para participar desde la ciudadanía y proponer cambios de leyes o leyes nuevas, es esto, la Iniciativa Legislativa Popular, que es realmente un mecanismo más que limitado, muy precario, porque consiste en que para tú hacer una propuesta de cambio de ley desde la ciudadanía tienes que recoger 500.000 de firmas en todo el Estado en 9 meses. Pero además recoger estas firmas las tienes que hacer con unos criterios determinados, siguiendo una burocracia muy complicada. O sea, no es fácil hacer esto, te pone muchos obstáculos, ¿no?
Entonces, bueno, desde la plataforma, junto con otras organizaciones sociales, hace bastantes meses, antes del 15M, vimos la necesidad de utilizar todos los mecanismos para intentar cambiar la ley, porque realmente la vida de mucha gente está en juego, ¿no? Entonces, nosotros hemos intentado utilizar todas las vías y también la de la ILP. Entonces planteamos hacer una ILP donde se plantean los objetivos básicos que os decía antes: la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y la reconversión de las viviendas hipotecadas en alquiler social. Entonces, varias organizaciones sociales y sindicales apoyaron esta ILP. Y lo fuerte es que si ya es poco, digamos, interesante este mecanismo, porque es muy difícil de utilizar, y además cuando tú consigues reunir las firmas, lo único que consigues es que el Congreso tenga que discutir la propuesta de ley, pero no es vinculante, no están obligados a aprobarla después de todo el esfuerzo que has hecho, ¿no? Pues a pesar de ser tan precario este mecanismo de participación, encima resulta que para poder recoger las firmas no te puedes poner a recoger las firmas, sino que antes lo tiene que autorizar la mesa del Congreso. Tú tienes que proponer tu texto legal y la mesa del Congreso te dice si puedes o no puedes recoger las firmas. Bueno, pues nosotros presentamos esta ILP en marzo pasado y desde marzo pasado la mesa del Congreso nos está impidiendo recoger las firmas. Primero la excusa fue que había otra ILP sobre el mismo tema, entonces descubrimos que era un grupo desconocido que no pensaba recoger las firmas y que, bueno, que era un grupo un poco extraño, que había entrado una propuesta y la mesa del Congreso sabía que nosotros íbamos a entrar la nuestra, ¿no? Entonces una semana antes, justo de la nuestra, se entra otra que no iban a recoger firmas y con esa excusa bloquean la nuestra. Bueno, entonces nosotros presionamos a ese grupo para que retirara la suya. Cuando retiraron esa, volvimos a presentar la nuestra y entonces nos dijeron que no lo tenían claro jurídicamente. Y entonces hubo otra entidad que presentó otra y entonces dijeron que tenían que estudiarlo. Bueno, con esta tontería nos aburro. Llevan meses diciendo que tienen que estudiar jurídicamente, o sea, ¿por qué será tan complicado? O sea, una cosa tan complicada y que hasta ahora era imposible de hacer como era reformar la Constitución. No, eso, que era imposible, durante 30 años no se podía tocar la Constitución, la han hecho en 2 semanas, ¿no? Hoy lo han sentenciado en el Senado. Eso lo han hecho así de rápido porque los mercados lo han exigido y en cambio una tontería como es que te dejen recoger firmas para hacer una propuesta de ley que no sea vinculante, llevan meses boicoteándonos directamente, ¿no? Censurando nuestra propuesta de ILP. Entonces se supone que ahora en septiembre la mesa del Congreso nos tiene que dar la respuesta definitiva de si nos deja o no nos deja, porque ya han tenido mucho tiempo para estudiarlo. Si finalmente no nos deja, tenemos el dilema de que, bueno, lo tendremos que debatir, ¿no? De qué hacemos. ¿Recogemos las firmas igualmente aunque ellos no las reconozcan o directamente pasamos a buscar otras fórmulas más efectivas? Pero desde luego, una vez más, se habrán puesto en evidencia y habrán demostrado que esta democracia está completamente secuestrada, ¿no? Que desde luego hace falta una democracia real porque esta no lo es, ¿no? Ahí está. Sí, hola, mira, yo quería hacer una pregunta, era si una familia podía declararse en quiebra y si eso podía afectar al desahucio. Gracias. ¿Alguien más? Yo también quería pedirte, que me parece que igual lo has comentado antes, pero como tenemos ahora más público, si podías comentarnos el número de cifras, que tal como dijiste también en Plaza Cataluña, para que sepamos pues cuál es la magnitud de lo que está pasando en Cataluña al día y desde que habéis empezado como plataforma. Vale, no sé si recuerdo ahora todas las cifras, pero bueno, desde que empezó la crisis, desde el 2007 hasta primer trimestre del 2011, 300.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado. De estas 300.000, casi 60.000 son en Cataluña, que es la comunidad autónoma más afectada, y dentro de las ejecuciones en Cataluña, más de la mitad en la provincia de Barcelona. O sea que la provincia de Barcelona es de las zonas más afectadas de todo el Estado español. Lo que decía antes, cada ejecución hipotecaria no afecta a una persona, sino a una familia o a varias familias, con lo cual estamos hablando en el Estado español de millones de personas afectadas y las que faltan, porque la crisis no se va a acabar. El 2012 dicen que va a ser peor todavía y por lo tanto van a ser todavía más cientos de miles de ejecuciones hipotecarias, ¿no? Con lo cual estamos hablando de muchísima gente afectada. Para hacernos una idea, pues por ejemplo, de las ejecuciones hipotecarias en Cataluña, bueno, en el Estado cada día empiezan 240 ejecuciones hipotecarias en los juzgados. De esas 40 ejecuciones hipotecarias cada día empiezan en Cataluña, ¿no? Imaginaros lo que quiere decir que cada día se empiezan 40 procedimientos contra 40 familias, o sea, es una barbaridad, ¿no? Son 1.200 al mes en Cataluña y unas 7.000 en el Estado español, o sea, es una barbaridad, ¿no? Son cifras que no tienen comparativa con otros países.
Luego, sobre el tema de declararse en quiebra, eso es una cosa que sonó mucho al principio, ¿no? Que igual que las empresas, en principio, en teoría, por el procedimiento concursal, en el Estado español también las personas se pueden declarar en quiebra, y eso podría ser una gran solución, porque efectivamente si tú de repente no tienes ingresos, es igual que una empresa, no tengo ingresos, no puedo pagar a mis acreedores, me declaro en quiebra, ¿no? Y entonces lo que hace el procedimiento concursal es que todo se suspenden los procedimientos de ejecución, de desahucio, dejan de correr los intereses, todo se suspende. Y entonces el juzgado te pone un administrador, ese administrador ve todo lo disponible, el patrimonio y todo lo que tú tienes, y con eso se hace un pago ordenado de las deudas que se puedan pagar, y lo que no se puede pagar se condona, ¿no? Pero, siempre hay un pero, ¿no? Y normalmente el pero perjudica siempre a los mismos. Entonces, el pero en este caso es que hay un artículo de la ley que dice que queda excluido de este procedimiento concursal aquellos préstamos con garantía real, es decir, la hipoteca, para entendernos. O sea, la hipoteca solo de las viviendas familiares quedan excluidas de este procedimiento, porque en cambio las hipotecas que afectan a la actividad profesional sí que entran en este procedimiento. Entonces, de forma paradójica, las inmobiliarias que han sido totalmente irresponsables y se han metido en procesos especulativos, haciendo urbanizaciones fantasma que ahora se han quedado vacías, todas estas que tienen hipotecas monstruosas, estas pueden hacer un procedimiento concursal, liquidar sus deudas y volver a empezar mañana sin que nadie les pida ninguna responsabilidad y sin que tengan que responder de esas deudas. Y en cambio las familias que se hipotecaron solo para acceder a una vivienda, no para especular con ella, estas tienen que acarrear con el muerto de la deuda de por vida, ¿no? Porque es la única casuística que queda excluida del procedimiento de quiebra. Precisamente es la hipoteca de la vivienda familiar, o sea, un escándalo, vamos. Gracias por estar aquí. A nivel Europa o en el mundo, ¿qué experiencias hay de protección de vivienda, de sistemas que aún estén permitiendo que esto de que la vivienda, como dice la Constitución, es un derecho y que se pueda tener un precio asequible? ¿Qué experiencias hay de esto? Bueno, a ver, en general en el mundo también se vulnera mucho el derecho a la vivienda. No vamos a decir que en el Estado español es el único sitio y que en los otros sitios, o sea, realmente se vulnera el derecho a la vivienda demasiado en todas partes, diría, ¿no? Pero, y desalojos hay desgraciadamente en todo el mundo, etcétera. Pero sí que el Estado español es de los que la vivienda está más mercantilizada, porque, por ejemplo, hay países que, como mínimo, han hecho mucha vivienda pública, ¿no? De manera que cuando llega una situación de dificultad, de crisis, hay vivienda social realmente asequible a disposición de la población, ¿no? Entonces, si tú no puedes pagarte una vivienda en el mercado privado, sabes que como mínimo hay una vivienda social a la que podrás acudir. Luego hay experiencias un poco más atrevidas o más interesantes, ¿no? Como es, por ejemplo, en Francia hace poco se aprobó una ley según la cual tú puedes exigir tu derecho a la vivienda delante de la ley. Luego la aplicación de esa ley siempre es muy limitada, mucho más de lo que debería ser, pero es un principio, ¿no? De que tú, por ley, si no tienes vivienda y has hecho todo lo posible para acceder a ella y no has podido acceder, puedes exigirle al Estado que te tiene que dar una vivienda, ¿no? Luego hay otros lugares donde van más allá, hacen cosas más interesantes, ¿no? Pues por ejemplo esto, penalizar los pisos vacíos, ¿no? Hay países del norte de Europa donde incluso una vivienda que esté 2 semanas vacía te la pueden derruir incluso. O sea, imagínate, ¿no? Creo que es en Dinamarca, si no recuerdo mal. O sea, hay lugares donde fiscalmente se penalizan mucho las viviendas vacías, es otra posibilidad, ¿no? A través de la fiscalidad. O sobre todo que se impulsan otros modelos, o sea, que la vivienda se concibe de otra manera, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una de las experiencias más interesantes es, porque aquí siempre nos han vendido, ¿no? Que hay como una falsa alternativa que solo puede ser o vivienda en alquiler o vivienda en propiedad, como si no pudiera ser de otra manera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si el alquiler está desregulado, como en el Estado español, y el contrato de alquiler solo te dura 5 años, y al cabo de 5 años te pueden multiplicar el alquiler por 3, por 4, por 10, porque no hay ningún control, o te pueden echar al cabo de 5 años sin ninguna causa justificada, entonces te ponen ese alquiler por un lado, y por el otro lado te dicen, por el mismo precio puedes tener una vivienda en propiedad a través de una hipoteca, pues claro, toda la población se ha ido hacia la hipoteca. Pero hay que pensar que esto no es que la población española quiera compulsivamente ser propietaria. Pensad que en el Estado español en los años 50 más de la mitad de la población vivía en régimen de alquiler, porque el alquiler era más estable que ahora. Pero luego llegó el decreto Boyer con los socialistas en los años 90, liberalizó el alquiler, ancha es Castilla, ¿no? Y entonces, cuando pasó a ser una cosa tan insegura y la gente quiere hacer un proyecto de vida a largo plazo, si tú piensas que te van a echar en cualquier momento, que te pueden subir el precio, etcétera, pues por eso mucha gente en muy poco tiempo ha pasado a la propiedad a través de la hipoteca, ¿no?
Pero resulta además que además del alquiler y de la hipoteca hay otros modelos. Por ejemplo, en el norte de Europa y en países de Latinoamérica como en Uruguay, miles y miles de familias, o sea, no de forma anecdótica, viven en viviendas en régimen de cooperativas de cesión de uso, que yo creo que es una de las fórmulas más interesantes, porque sobre todo lo primero que hace esta fórmula es centrarse en que la vivienda es un bien de uso y no de cambio, ¿no? Y por lo tanto no es un bien para especular con él, sino para utilizarlo, para vivir en ella. Entonces, ¿eso cómo se protege? Pues la vivienda no es propiedad de un individuo, sino de una cooperativa. Entonces, tú puedes utilizar esa vivienda toda tu vida, ¿no? Pagando una cuota muy baja, porque solo tienes que pagar el coste de la vivienda y la manutención de la vivienda, entonces se convierte en una especie de alquiler bajo, ¿no? La mensualidad que tú tienes que pagar. Pero tú gozas de esa vivienda como si fueras propietario, porque puedes utilizarla toda tu vida e incluso la pueden heredar tus hijos. El uso la pueden heredar tus hijos, no la propiedad. Pero entonces, ¿qué pasa? Que al no ser propietario lo que no puedes hacer es especular con ella, no la puedes vender. Si tú quieres dejar de utilizar esa vivienda, puedes ceder tu cuota de socio en la cooperativa. Entonces, al mismo precio que tú pagaste una entrada de socio y lo que puedes haber pagado esa vivienda, lo paga otra persona y se queda con esa vivienda, porque se prioriza siempre el uso, ¿no? Entonces, la ventaja de eso sería como el equilibrio entre el alquiler y la propiedad, ¿no? Tiene la ventaja de que no puedes especular y no se hacen estos créditos bárbaros con la vivienda como se hace con la hipoteca, pagas una cuota razonable como un alquiler bajo, no se puede especular con ella, pero tú puedes gozar de esa vivienda toda tu vida de forma estable sin tener el miedo de que te puedan echar de esa vivienda porque esa vivienda es tuya, ¿no? Para vivir en ella. Y además, haciendo un proceso cooperativo de la vivienda, se ponen en marcha también otros mecanismos interesantes, por ejemplo, un mecanismo de convivencia que también tienen repercusión más allá de la vivienda, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, las viviendas se diseñan pensando en espacios comunes, ¿no? No solo se piensa en la vivienda para vivir en ella, sino pues en cómo aprovechar al máximo los espacios. Pues por ejemplo, a lo mejor no hace falta que todo el mundo tenga una lavadora en su casa, a lo mejor puede haber una sala de lavadoras donde hay unas pocas lavadoras y son suficientes para todo el edificio. O puede haber, por ejemplo, si hay muchos niños, puede haber un espacio para los niños, porque toda la comunidad decide de forma cooperativa cómo se diseña el espacio, cómo se utiliza el espacio, cuáles han de ser los usos de ese espacio. Entonces, ese modelo de vivienda resulta que también es un modelo que permite generar comunidad, generar barrio, generar ciudad, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, creo que es un modelo interesante porque va más allá de la vivienda como un techo y 4 paredes y apuesta por una visión de lo que tiene que ser ya no solo la vivienda, sino toda la ciudad, ¿no? Un espacio cooperativo que construimos entre todos para vivir lo mejor posible.